Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de la enseñanza y vamos a explorar un modelo que busca revolucionar la forma en que aprendemos ciencias. Se llama el modelo 5E. ¿Listos para descubrir cómo podemos hacer que la ciencia sea más emocionante e interesante? Totalmente. En un mundo lleno de información, la clave ya no es solo absorber datos, sino aprender a construir nuestro propio conocimiento. Y el modelo 5E nos da las herramientas para hacerlo, sin importar la edad o el tema. Me encanta esa idea de construir nuestro propio conocimiento. Yeah. Y fíjate que me parece fascinante que el modelo 5E no es algo completamente nuevo, ¿verdad? Se basa en programas anteriores como SPA y ACES, que ya promovían el aprendizaje práctico. Exactamente. Programas como Science Process Approach, SCAP, y el Elementary Science Study, SCS, fueron pioneros en destacar la importancia de aprender haciendo. Reconocieron el valor de involucrar a los estudiantes en la investigación, permitiéndoles experimentar y construir su propia comprensión a través de la práctica. El modelo 5E toma esos principios y los refina en un sistema claro de 5 etapas. Ok, me intriga. Podemos profundizar en esas 5E. ¿Cómo funciona este modelo en la práctica? Claro que sí. Comencemos con la primera E, involucrar. Se trata de capturar la atención de los estudiantes, despertar su curiosidad y conectar el tema con sus experiencias previas. Imagínate, por ejemplo, que quieres enseñar el ciclo del agua a niños de primaria. Me encantaría escuchar cómo se haría eso con el modelo 5E. Podrías comenzar mostrando un video corto y dinámico sobre el ciclo del agua, algo que realmente capture su atención. Sí, a esa edad los videos son infalibles. Exacto. Después del video, podrías preguntarles a los niños sobre sus propias experiencias con el agua. ¿Han visto la lluvia? ¿Saben de dónde viene el agua que sale de la llave? Esas preguntas los harían pensar en su día a día. ¿Y qué sigue después de involucrarlos? Pasamos a la segunda E, explorar. Aquí los estudiantes se sumergen en actividades prácticas que les permiten investigar y descubrir conceptos por sí mismos. Siguiendo con el ejemplo del ciclo del agua, podrías pedirles que realicen un experimento sencillo, como observar la evaporación del agua en un vaso. Me imagino los niños fascinados viendo cómo desaparece el agua. Es mucho más efectivo que solo leer sobre la evaporación en un libro. Sin duda. Lo importante es que los estudiantes experimenten por sí mismos, que formulen sus propias hipótesis y saquen sus propias conclusiones. Entiendo. Primero los involucras con algo que despierte su interés y luego nos dejas explorar el tema a través de la práctica. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo se formaliza el aprendizaje? Ahí es donde entra la tercera E, explicar. En esta etapa, los estudiantes, con la guía del maestro, formalizan su comprensión de los conceptos. Se trata de conectar los puntos, de dar sentido a lo que han experimentado en la fase de exploración. Entonces, si volvemos al ejemplo del ciclo del agua, en esta etapa se explicaría el proceso con más detalle, ¿verdad? Se usarían los términos científicos. Se hablaría de la condensación, la precipitación, etc. Exactamente, pero la clave es que esta explicación se base en lo que los estudiantes ya han experimentado durante la fase de exploración. De esta manera, los conceptos se vuelven más significativos y fáciles de comprender. Me gusta cómo cada etapa se construye sobre la anterior. Ya hemos visto involucrar, explorar y explicar. ¿Qué viene después? La cuarta E. Elaborar. En esta etapa, los estudiantes aplican sus conocimientos recién adquiridos en nuevos contextos. Se trata de ir más allá de la simple comprensión y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Entonces, aquí se trata de conectar lo aprendido con la vida real. Exactamente. Por ejemplo, los estudiantes podrían investigar cómo el ciclo del agua afecta el clima de su región o cómo se utiliza el agua en diferentes industrias. Podrían incluso crear un proyecto donde diseñe un sistema de recolección de agua de lluvia. Eso sí que sería aplicar el conocimiento de forma creativa. Ya casi completamos el ciclo. Solo nos falta la última E. La quinta y última E es evaluar. Esta etapa es crucial para medir la comprensión de los estudiantes y proporcionarles retroalimentación que les permita seguir aprendiendo. Y es importante destacar que la evaluación no se trata solo de un examen final. Entonces, la evaluación es un proceso continuo que se integra en cada etapa del modelo. Así es, desde el principio. Observamos a los estudiantes, analizamos sus preguntas, sus respuestas, sus trabajos prácticos. Esta información nos permite ajustar nuestras estrategias de enseñanza y brindarles a los estudiantes el apoyo que necesitan. Es un enfoque mucho más integral de la evaluación. Me gusta cómo el modelo 5E no solo se centra en el resultado final, sino en el proceso de aprendizaje en sí mismo. Exactamente. Se trata de acompañar a los estudiantes en su camino de descubrimiento, de ayudarlos a desarrollar su curiosidad, su creatividad y su capacidad para pensar por sí mismos. Estoy realmente impresionada con el modelo 5E. Parece una forma muy efectiva de enseñar ciencias. Lo es. Y lo mejor es que se puede adaptar a diferentes temas y niveles educativos. Es fantástico, pero me imagino,
que implementarlo en el aula puede de sus retos. Tienes razón. Implementar el modelo 5E requiere un cambio de mentalidad, tanto para los docentes como para los estudiantes. ¿A qué te refieres? Los docentes deben estar dispuestos a ceder parte del control, a convertirse en guías y facilitadores del aprendizaje, en lugar de ser los únicos transmisores de conocimiento. Y los estudiantes, por su parte, deben aprender a ser más autónomos, a tomar la iniciativa en su propio proceso de aprendizaje. Entiendo. Es un cambio de paradigma. Exacto. Pero es un cambio que vale la pena. El modelo 5E tiene el potencial de transformar la educación científica, de hacerla más relevante, más atractiva y más significativa para todos. Y ese cambio de paradigma del que hablábamos, ¿sabes qué? A veces se siente como un salto al vacío, pero es emocionante ver cómo el modelo 5E nos impulsa a repensar la forma en que aprendemos. Totalmente es como cambiar el chip, ¿no? Pasar de ser receptores pasivos de información a convertirnos en exploradores activos del conocimiento. Y creo que eso es algo que todos, no solo los estudiantes, podemos aplicar en nuestras vidas. Exacto, porque el modelo 5E no se limita a la ciencia, se puede aplicar a cualquier área del conocimiento. Imagínate, por ejemplo, que quieres enseñar historia. ¿Ya? ¿Cómo aplicaríamos la 5E en una clase de historia? Bueno, en lugar de solo leer fechas y nombres en un libro, podrías empezar la clase con una pregunta intrigante. ¿Cómo creen que era la vida en la época de los romanos? Esa pregunta definitivamente despertaría mi curiosidad, estaría ansiosa por descubrir más. Exacto, ahí tienes la idea de involucrar, luego podrías mostrarles imágenes, videos, objetos de la época romana, incluso podrías organizar una visita a un museo. Eso sería una experiencia increíble. Y mientras explorar, los estudiantes empezarían a formularse preguntas a investigar por su cuenta. Exactamente, esa es la E de explorar, y después de esa exploración vendría la E de explicar. Aquí es donde el docente entra en juego para ayudar a los estudiantes a conectar los puntos, a comprender el contexto histórico, a analizar las causas y consecuencias de los eventos. Y para elaborar, los estudiantes podrían hacer un proyecto donde recrean una escena de la vida cotidiana en la antigua Roma, ¿no? O tal vez escribir un diario desde la perspectiva de un personaje de esa época. Exacto. Y finalmente, para evaluar podremos usar diferentes métodos, debates, presentaciones, ensayos, incluso la creación de un juego de mesa sobre la antigua Roma. Me encanta cómo el modelo 5E fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. Pero siendo realistas, ¿no crees que implementar este modelo puede ser un desafío para los docentes? Sin duda hay desafíos. Uno de los más comunes es la falta de tiempo. Planificar actividades prácticas e interactivas requiere más tiempo que simplemente dar una clase magistral. Y la resistencia al cambio también puede ser un obstáculo. Algunos docentes pueden sentirse incómodos al salir de su zona de confort. Es cierto, por eso es importante que los docentes reciban el apoyo necesario para implementar el modelo 5E. Necesitan capacitación, recursos y sobre todo el respaldo de sus instituciones. Y la colaboración entre docentes también es fundamental, ¿no? Compartir ideas, recursos, experiencias puede facilitar mucho la implementación del modelo. Totalmente, porque al final del día, el modelo 5E no se trata solo de cambiar la forma en que enseñamos, sino de transformar la forma en que aprendemos. Se trata de crear un ambiente donde la curiosidad, la creatividad y la colaboración sean los pilares del aprendizaje. Y en ese ambiente, tanto los docentes como los estudiantes pueden crecer y descubrir su potencial. Pero a veces me pregunto, ¿cómo podemos asegurar que todos los estudiantes se beneficien del modelo 5E? ¿Qué pasa con aquellos que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan un apoyo extra? Esa es una pregunta muy importante. La respuesta es que el modelo 5E es un modelo flexible que se puede adaptar a las necesidades de cada estudiante. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo se podría adaptar el modelo? Claro, si tenemos un estudiante con dislexia, por ejemplo, podríamos usar herramientas de audio para que pueda escuchar la información en lugar de leerla. O si tenemos un estudiante con TDAH, podríamos dividir las actividades en bloques más cortos para mantener su atención. Es genial que el modelo sea tan adaptable. Pero siendo honesta, a veces me preocupa que el modelo 5E sea demasiado idealista. ¿Realmente se puede implementar en un sistema educativo tan complejo como el nuestro? Es cierto que no es fácil. Hay muchos factores que influyen en el éxito de cualquier innovación educativa: el apoyo de las instituciones, la formación del profesorado, la disponibilidad de recursos, la participación de las familias. Pero creo que el modelo 5E nos ofrece un camino a seguir, una visión de una educación más centrada en el estudiante, más significativa y más conectada con el mundo real. Y aunque el camino sea largo y a veces difícil, vale la pena recorrerlo, porque al final lo que realmente importa es que nuestros estudiantes desarrollen su máximo potencial y se conviertan en ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno. Exactamente. Y el modelo 5E nos da las herramientas para hacer de esa visión una realidad. Estoy convencida de que el modelo 5E tiene el potencial de revolucionar la educación, pero como en todo cambio hay que dar un paso a la vez.
¿Qué consejo le darías a un docente que quiere empezar a implementar este modelo en su aula? Le diría que empiece poco a poco, que no intente cambiar todo de la noche a la mañana, que elija un tema que le apasione y que diseñe una actividad basada en las 5 E's. Y lo más importante, que no tenga miedo a experimentar, a equivocarse y a aprender de sus errores. Que es un excelente consejo, porque al final la clave está en la pasión, en la curiosidad, en las ganas de aprender y de enseñar. Y el modelo 5E nos invita a redescubrir la magia del aprendizaje tanto para los docentes como para los estudiantes. Totalmente. Y al hacerlo no solo estamos transformando la educación, sino que también estamos construyendo un futuro más brillante para todos. Y hablando de construir un futuro más brillante, creo que es importante reconocer que la implementación del modelo 5E no está exenta de desafíos. Es un proceso que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo un cambio de mentalidad. Totalmente. En las partes anteriores hemos hablado de las maravillas de este modelo, pero también es crucial abordar los obstáculos que los docentes pueden encontrar en el camino, ¿verdad? Exacto, y uno de los desafíos más comunes es la falta de recursos. Implementar el modelo 5Es a menudo implica la necesidad de materiales específicos, herramientas tecnológicas y en algunos casos incluso la adaptación del espacio físico del aula. Y no todos los centros educativos cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo estos cambios. Es cierto. Y además de la falta de recursos, también está el factor tiempo, como decíamos antes. Planificar actividades prácticas e interactivas requiere más tiempo que preparar una clase tradicional, y en un sistema educativo donde el tiempo ya es un recurso escaso, esto puede ser un obstáculo importante. Sin duda los docentes ya tienen una gran carga de trabajo y añadir la planificación de actividades más complejas puede generar estrés y frustración. Por eso es fundamental que las instituciones educativas brinden el apoyo necesario a los docentes, tanto en términos de recursos como de tiempo. Ese apoyo institucional es clave, pero también creo que es importante que los docentes se sientan empoderados para implementar el modelo 5E, que lo vean como una oportunidad para mejorar su práctica docente y no como una carga extra. ¿Qué estrategias podrían ayudar a los docentes a superar la resistencia al cambio y a abrazar este nuevo modelo con entusiasmo? Una estrategia fundamental es la formación. Los docentes necesitan capacitación específica sobre el modelo 5E, tanto en la teoría como en la práctica. Necesitan ejemplos concretos de cómo aplicar el modelo en diferentes contextos, herramientas para diseñar actividades interactivas y estrategias para evaluar el aprendizaje de forma significativa. La formación es esencial. Y no solo al principio, sino de forma continua, porque el modelo 5E no es una receta mágica que se aplica de la misma manera en todas las situaciones. Es un modelo flexible que requiere adaptación y creatividad por parte del docente. Exactamente, y para fomentar esta creatividad es fundamental que los docentes tengan espacios para compartir experiencias, ideas y recursos. La creación de comunidades de aprendizaje, tanto presenciales como online, puede ser de gran ayuda para que los docentes se sientan acompañados en este proceso de cambio. Me encanta la idea de las comunidades de aprendizaje porque al final la implementación del modelo 5E no es un viaje que los docentes deban hacer en solitario, es un viaje que se hace mejor en compañía, compartiendo los desafíos, las dudas y las alegrías del camino. Totalmente de acuerdo. Y al compartir ese camino, no solo estamos mejorando la educación de nuestros estudiantes, sino que también estamos enriqueciendo nuestra propia práctica docente y contribuyendo a la creación de una comunidad educativa más colaborativa, innovadora y apasionada por el aprendizaje. Y con esa hermosa imagen de una comunidad educativa unida por la pasión por el aprendizaje, damos por concluida nuestra inmersión profunda en el modelo 5E. Esperamos que este viaje les haya inspirado a explorar nuevas formas de enseñar y aprender a despertar la curiosidad en sus estudiantes y a construir un futuro más brillante a través de la educación. Hasta la próxima.